Un saludo para mi hermana que tal vez vea esto y mi cuñado XD. Comencemos. Naruto había experimentado sin duda uno de los días más agobiantes de su vida. Primero le habían dado una prueba en la que tenía que encontrar un claro en medio de un bosque envuelto en niebla y lleno de tigres gigantes. Luego, cuando lo encontró un tigre del tamaño de una montaña, le había hecho matar a un criminal para pasar su prueba y ahora se encontraba en medio de la nada, literalmente, con su hermano zorruno gigante, que había llamado a un viejo flotando en el aire con una dignidad casi divina. Jiji. Ahora que lo pensaba mejor, su vida era muy rara. El pelirrojo miró a su hermano conmocionado y luego al anciano que tenía una sonrisa en la cara. Ah, no, ¿les importaría explicarme qué está pasando?, pidió casi en un susurro, con un tono triste. No había olvidado que había tenido su primera muerte hace apenas unos minutos. La voz del niño trajo de nuevo a sus sentidos al zorro, pero aún así seguía teniendo la cabeza hecha un lío. Pues, Dios. No sé ni por dónde empezar. El zorro intentó aclarar la situación, pero era simplemente demasiado surrealista para su gusto. Suspiró y decidió decirlo directamente. En fin, cachorro, este hombre es. Presentarme puedo, hijo mío, pues mudo no soy y en dura situación se encuentra este infante. Confundido más allá de este punto no debe ser. ¿Qué? Dijeron el zorro y el niño al mismo tiempo. El anciano parpadeó confundido. ¿Palabras erradas he usado o es que a un lado se han quedado? ¿Qué ha dicho? ¿Pero qué coño? Pensaron los dos. No entendían nada de lo que el anciano estaba diciendo y la situación surrealista les hacía aún más difícil hablar. El anciano decidió ignorar las caras confusas de sus dos invitados y se centró con una cara seria en el pelirrojo, que lo miraba con un poco de miedo. De lado, mejor dejarlo, que seas suficientemente listo para comprender tu estado actual. Espero. Un sueño esto no es, por muy dormido que tu cuerpo pueda estar. El mundo dentro de tu mente es, con mi poder el sello he podido traspasar para mi hijo aquí presente poder estar. Que temeroso y confuso puedas estar bien comprendo, pero de sentido carente está el pánico ahora mismo, pues mal no te deseo. Así pues. Durante todo el discurso del anciano, Kurama y Naruto escuchaban y intentaban entender las palabras del anciano al mismo tiempo que tenían sus propios pensamientos. Vale. Jiji está hablando el dialecto de cuando él murió. No me extraña que no le entienda, el lenguaje ha evolucionado demasiado en más de 3000 años. Sigo sin entender nada, bueno, al menos no es un enemigo, creo. Los dos siguieron intentando dar sentido a las palabras del anciano, hasta que Kurama se cansó. Basta, Jiji. No entendemos nada de lo que dices. Exclamó el zorro. Un anacronismo soy, grandes cambios en tradiciones y en las percepciones y opiniones de los hombres el largo paso del tiempo ha causado. Cada vez para encontrar a aquel que muta de un estado a otro en el tiempo viajo, de la diferencia de valores muy consciente estoy. Por aprender metódicamente nuevas culturas y lenguajes también me preocupo. Aunque. El anciano tuvo que callar por la interrupción del Biju. Jiji, si vas a contar algo, hazlo para que lo entendamos. Gritó el zorro, empezaba a pensar que su padre y creador lo estaba haciendo para fastidiarlo. Naruto por su parte seguía intentando procesar las palabras del anciano y entender dónde rayos estaban. La persecución de las palabras y cualquier otra clase de aprendizaje una definición algo oscura tienen, si alcanzar una comprensión mutua no podemos porque no encontramos definición común, entonces mi conocimiento intelectual y pensamiento material para hablar de un modo más sencillo en cuenta tendré que lograr. Juro que lo hace para cabrearme, miles de años sin vernos y lo primero que hace cuando nos encontramos es fastidiarme. Pensó internamente Kurama con una vena sobresaliendo en su frente por culpa de la ira, bastante curioso teniendo en cuenta que al ser un ente de solo chakra no tenía sangre en su cuerpo. El pelirrojo que seguía sin entender nada tuvo de pronto una idea. Disculpe, ¿es usted alguna clase de extraterrestre? Fue la única conclusión lógica en su mente. Sí, este hombre tenía un aire muy digno a su alrededor pero no entendía nada de lo que decía. El anciano y el zorro se giraron de golpe hacia el niño cuando oyeron sus palabras. Kurama se quedó con cara de palo en primer momento, pero entonces empezó a retorcerse en el suelo mientras se reía de forma descontrolada. Tampoco es que se le pudiera culpar, un hombre con cuernos no es algo que se ve todos los días, y eso que llevaba 2 años viviendo con los Tengu. El anciano se quedó mirando al niño con cara seria y en silencio durante unos segundos, ignorando completamente la risa del zorro hasta que contestó. ¿Un extraterrestre? ¿No te has pasado? El silencio volvió a instalarse en el vacío en el que los tres se encontraban.
Ambos hermanos tenían una expresión incrédula en su cara, demasiado sorprendidos por el cambio radical de lenguaje como para formular alguna frase. Bueno, admito que es confuso de alguna manera, pero... El anciano se detuvo a media frase para observar a sus dos invitados flipando y volvió a hacerse el silencio durante algunos segundos, hasta que el anciano empezó a pensar en voz alta. ¿Siguen sin entenderlo? No pensé que esta charla sería tan incómoda. Kurama se apresuró a hablar, haciendo gestos y señales con sus manos. No. Así está bien, es solo que nos has sorprendido con el cambio radical en tu forma de hablar. Sigo sin entender nada, pero por alguna razón siento que toda la sensación digna que tenía este hombre se ha ido. Qué raro, dijo el niño inclinando la cabeza de lado, confuso. El anciano no dijo nada, pero el zorro tenía que aguantarse las ganas de soltar una carcajada para poder seguir adelante con esta situación. El anciano volvió a tomar la palabra. ¿En serio? Me pareció que podrías entenderlo, probaré otra cosa, todo guay. Jajaja, jiji, déjalo, no te pega a hablar de esa manera. Casi te pareces un poco tonto. Le dijo el zorro a su padre mientras se reía. El anciano soltó el chacujo y este flotó hacia arriba y cayó de golpe sobre la cabeza de Kurama. ¿A quién llamas tonto? ¿Crees que esa es forma de hablarle a tu padre? Le habló con un tono de reprimenda. El zorro solo pudo bajar la cabeza arrepentido, no lo estaba ni un poco, mientras se frotaba la cabeza. El anciano entonces suspiró. Aunque bueno, supongo que es mi culpa por hablar de esa forma. Dijo al final. Entonces, ¿por qué demonios me golpeas? Naruto entonces exclamó. Ah, eso sí lo he entendido. Dijo con una media sonrisa, antes de que su ojo se abriera como un plato y su mandíbula cayera al suelo. Padre. Exclamó el niño sin poder creérselo. Kurama iba a responder, pero la mirada que le envió su viejo le hizo callar. Al parecer su padre quería presentarse a sí mismo. Sí, padre. Mi nombre es Hagoromo Otsutsuki, creador del ninjutsu, aunque en antaño fui conocido como el Rikudou no Sennin, el sabio de los 6 caminos. Declaró el anciano. El cerebro del pobre niño estaba a medio camino de colapsar. Este hombre con cuernos acababa de afirmar con toda convicción que era en realidad el que todos los shinobis consideraban como el verdadero shinobi no kami. El creador mismo del ninjutsu tal como era conocido hoy en día. Miró hacia su hermano en busca de respuestas, pero Kurama no dijo nada y mantuvo una expresión seria. Fue todo lo que necesitaba para saber que este hombre hablaba muy en serio. Naruto se recompuso como pudo antes de hablar. Es un honor conocerle, mi nombre es Naruto Uzumaki. Dijo antes de doblar su espalda en perfectamente nonagésimo. Hagoromo siguió con su cara impasible. Levanta la cabeza, joven, no es necesario agacharte ante mí. Luego miró hacia su hijo Zorruno y sonrió. Ha sido un tiempo, hijo mío, me alegro de verte. Kurama le dio una sonrisa de oreja a oreja a su padre mientras intentaba retener sus lágrimas en los ojos. Te he echado de menos, jiji. Naruto sonrió, estaba realmente feliz por su hermano, pero aún así el momento emotivo no duró mucho pues el sabio se giró hacia él. Por mucho que me alegra este reencuentro, me temo que esta no es una visita social. Llevo mucho tiempo observándote, Naruto Uzumaki. El pelirrojo se quedó rígido como una piedra, medio asustado y medio incrédulo, mientras que el zorro gigante se quedó mirando a su padre con una mezcla de sorpresa y cautela. Kurama amaba a su creador, pero el hecho de que de alguna manera siguiera vivo y se hubiese interesado por su cachorro no le gustaba ni un poco. Entiendo que ambos tengan preguntas y que esta no es sin duda la mejor de las ocasiones para presentarme ante ustedes. Las palabras del anciano le recordaron entonces los eventos del día al pelirrojo. Bajó la cabeza en el remordimiento, pero notó su cuerpo envuelto por una manta caliente y peluda. Cuando miró más de cerca, vio que era en realidad la cola de su hermano y le sonrió dándole las gracias. Hagoromo sonrió un poco ante la interacción de los dos hermanos adoptivos. Pero para poder contestarlas debo explicar primero mi relato. Hagoromo miró brevemente a su hijo. Ya sé que conoces parte de mi historia, pero por el bien de nuestro pequeño amigo, te pido que me dejes hablar sin interrupciones. Le dijo al zorro, el cual después de unos segundos asintió de acuerdo. El anciano respiró hondo antes de empezar. Ante todo debes entender, Naruto, que años antes de mi nacimiento el mundo estaba sumido en una plaga que aún hoy en día persiste, la guerra. En esos tiempos, el concepto de chakra no existía, pero aún así eso no impidió a los hombres forjar herramientas para matarse entre ellos. En medio de todo ese conflicto existía un árbol colosal y gigantesco, que empequeñecería a mi hijo aquí presente, que era adorado y reverenciado como un dios. Dicho árbol era conocido como el Shinju.
Este árbol era intocable para todos, no importaban los intereses o los objetivos de fuesen quienes fuesen, ese árbol estaba fuera de los límites para todos. El Xinju tenía una particularidad, y es que cada 1000 años crecía en él un fruto, dicho fruto era considerado como una bendición del árbol y estaba totalmente prohibido comerlo, pero en ese tiempo hubo una persona que rompió esa regla, mi madre, Kaguya Otsutsuki. Mi madre llegó en busca del fruto del árbol sagrdo desde una tierra muy lejana, ella pensaba que al comer este fruto le concedería el poder que anhelaba para su objetivo, la paz. Kaguya tenía razón, porque este fruto estaba hecho de chakra y al comerlo ella se convirtió en la primera persona en obtener esa fuente de poder, y con él, acabó con los señores de la guerra, que rondaban por el mundo nombrándose a sí mismos como dirigentes de esas tierras. Los que la adoraban la llamaban Usagi no Megami y los que la temían la llamaban Tsuki no Oni. Las palabras del sabio golpearon duro al niño, él podía identificarse con su situación, después de todo había sido llamado demonio toda su vida, pero dejó sus pensamientos de lado a favor de escuchar la historia. Kaguya tuvo 2 hijos, entre los cuales yo fui uno de ellos. Crecí amado por mi madre y mi hermano, nuestra vida era perfecta y no podía pedirse más. Pero con el tiempo las personas codiciosas empezaron a rebelarse, instigaron el conflicto y en poco tiempo una revuelta estalló. Mi madre estaba destrozada, se había esforzado con todo su ser para que el mundo estuviera al fin en paz, pero también estaba furiosa, ella les ofreció todo su empeño y ellos se mostraron ingratos ante su gesto. Ante esta situación mi madre pensó que si se negaban a la paz, entonces ella debería forzarla, y decidió demostrar al mundo entero el por qué uno de sus sobrenombres era Tsuki no Oni. Naruto no entendía a qué se refería, pero por lo que entendía era que su madre era una buena persona a quien le hicieron daño. Realmente le dio pena, eso fue hasta que escuchó el plan de la diosa. Mi madre quiso poner en marcha un genjutsu sobre toda la humanidad para tenerla controlada. Pero no podía hacerlo sola por lo que nos pidió ayuda a mi hermano y a mí. Naruto se quedó helado. Hasta esos extremos quería llegar, realmente debió ser un tema muy serio para ella. El pelirrojo se fijó entonces en una pequeña lágrima que cayó por el ojo izquierdo del anciano. Nos negamos, pensamos que sin nuestra ayuda ella desistiría pero nos equivocamos, nuestra madre acudió al Xinju, supongo que pensó que podría controlar su poder. Realmente no sé en qué estaba pensando, el Xinju era un dios capaz de cambiar el paisaje con el más mínimo de sus movimientos y con el poder suficiente para borrar un país con un solo ataque. Me imagino que la desesperación pudo más que su sentido común, y por culpa de eso mi madre creo no se convirtió en el mayor monstruo que el mundo haya visto jamás. El Jubi, 10 colas. El viejo monje siguió narrando la historia sin percatarse de la mirada horrorizada del niño. Kaguya trató de fundirse con el dios árbol y si bien lo consiguió, el resultado de ello fue devastador para su mente. Imagínate 2 mentes chocando en un mismo cuerpo, luchando para obtener el control, no es ni sano ni bueno, no solo para la mente sino también para el cuerpo. Mi madre ganó esa batalla, ignoro completamente cómo lo hizo, pero las secuelas mentales claramente se podían ver. Lo que una vez fue un imponente y hermoso árbol, se convirtió en una bestia deforme y destructiva con 10 colas ondeando a su espalda. Esta bestia solo tenía un objetivo en mente, recuperar el chakra que yo y mi hermano poseíamos. El monstruo cruzó las tierras en nuestra búsqueda destruyéndolo todo a su paso. Mi hermano y yo, con todo el pesar de nuestro corazón, enfrentamos al Jubi en combate para así redimir el pecado que cometió nuestra madre. Pero a pesar de toda nuestra fuerza éramos incapaces de derrotarlo, era como una fuerza de la naturaleza, lenta, destructiva e imparable, por lo que solo vi una opción para poner fin a la batalla. Agoromo miró directamente al ojo del pelirrojo. Encerrarlo, para ser precisos, sellarlo en mí mismo. Naruto se sorprendió hasta la médula. El Rikudo Uno Sennin había declarado ser el primer Jinchuriki de la historia. Pero por desgracia, la bestia era muy poderosa y luchaba constantemente en mis entrañas para conseguir su libertad por lo que decidí remediar el problema. En el interior del sello, usé el poder de mi Doujutsu, el Rinnegan, para dividir la esencia misma del chakra del Jubi. No fue fácil, pues la bestia poseía literalmente un poder casi infinito, solo limitado y retenido por su propio cuerpo material, pero aún así me las arreglé para hacerlo. Separé el chakra Yang y el chakra Yin de la bestia y liberé el chakra Yang en el mundo sin percatarme de las consecuencias que esto traería. Con la bestia sin su poder completo en mi interior pude proseguir con vida con tranquilidad. Después de unos años yo mismo tuve 2 hijos. Le di el nombre de Indra a mi primogénito y llamé a Asura a mi hijo más joven. Ambos heredaron esa energía que era llamada chakra y decidí enseñarles el camino del ninjutsu.
Indra era un genio sin igual que había heredado mis genes de chakra y una versión menos potente de mis ojos, en cambio Asura, a pesar de heredar mis capacidades físicas superiores, no tenía talento alguno. Pero con el tiempo, una cuestión más apremiante se presentó. Me di cuenta que el chakra Yang del Jubi había afectado al mundo entero. El chakra se aferró a los hombres y los animales, creando una conexión superior entre su espíritu y su cuerpo, permitiendo que sus cuerpos crearan chakra por su cuenta. Algunos animales incluso cambiaron su forma radical, volviéndose más grandes y fuertes. Fue así como nacieron los que tú llamas los clanes de invocación. La vida vegetal también sufrió un cambio. Si bien las plantas y árboles no tenían un espíritu, sí tenían un cuerpo, y el chakra Yang se aferró a ellos, causando que la vida vegetal produciera una energía poderosa pero casi invisible al mundo, que resultó ser chakra Yang, similar pero diferente al del Jubi. En vista de estos sucesos, al finalizar el entrenamiento de mis hijos, viajé por todo el mundo como un monje transmitiendo las enseñanzas del ninjutsu. Creé este arte para permitir a las personas conectarse entre ellas a un nivel más profundo, para que así pudieran entenderse entre ellas. La comprensión mutua evitaría el conflicto, y con el conflicto inexistente llegaría la paz. Tales eran mis esperanzas. Pero con el paso de los años, el tiempo hizo estragos en mi cuerpo. Me estaba muriendo y consideré que había llegado el momento para nombrar a uno de mis hijos como el sucesor del ninjutsu. Por un lado estaba Indra, un genio sin igual, era capaz de hacerlo todo por sí mismo y se dio cuenta que su poder era diferente del de los demás. Sin necesidad de nadie, concluyó que podía conseguirlo todo con su poder. Por otra parte, Asura no pudo hacer nada del todo bien desde que era un niño y no podía hacer nada por sí solo. Para conseguir el mismo poder que su hermano, necesitaba esforzarse mucho y la cooperación de mucha otra gente. Al sufrir entrenando duro, el chakra en el interior de Asura floreció y ganó el mismo poder que su hermano. Comprendió que la ayuda y la cooperación fue lo que le dio su poder. Mi hijo comprendió lo que significaba sentir amor por los demás y se dio cuenta que el amor podía hacerlo todo realidad. Por el modo en el que vivió Asura, el hermano menor, vio una nueva posibilidad. Pero una cuestión de gran importancia quedaba: el resto del chakra yin del Jubi seguía sellado en mi interior y a pesar de que no tenía poder material alguno, sí podía corromper con su energía caótica y violenta a los hombres. Me dirigí al interior del sello para reunirme con la bestia y analizar mis opciones, pero vi algo sorprendente. Si bien el alma corrompida de mi madre era la que controlaba el chakra, no era ella la que lo producía. El Shinju seguía vivo aunque no era más que una sombra de lo que fue. Con esta situación en mis manos, decidí romper el control de Kaguya sobre el chakra yin. Separé dicho chakra del cuerpo impotente del Jubi y lo dividí en 9 partes, cada una más grande y potente que la anterior. Con mi poder y la técnica Bambutsu Sozo, creación de todas las cosas, creé con ese chakra 9 núcleos espirituales independientes que crearan chakra yin por su cuenta. De cierta forma creé 9 almas a partir del chakra restante y el espíritu roto del Shinju. Esos núcleos eran físicos, pero también inmateriales, pues estaban hechos enteramente de la parte espiritual del chakra. Los núcleos, atrayendo la energía yang del Jubi en el aire, crearon cuerpos para sí mismos. Fue así como nacieron 9 seres prácticamente compuestos de chakra, cada uno con un número diferente de colas. Todos tenían algo en común pero diferente: el número de colas. A cuantas más colas tenían, más chakra y potencia tenían, y decidí darles nombre, del más débil al más fuerte. Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Gyuki y Kurama. Para finalizar, a pesar de que el alma trastornada de mi madre estaba atrapada dentro de la cáscara del Jubi, decidí deshacerme de ella también. Por lo que, usando de nuevo mis ojos, usé una técnica para amontonar cantidades masivas de tierra alrededor de los restos de la bestia y lo mandé todo junto hacia el cielo, creando así lo que los hombres llaman hoy en día la luna. El ojo del niño se abrió como un plato y se giró de forma robótica hacia su hermano, que lo estaba mirando con una pequeña sonrisa. «¿Titi, tienes hermanos?», preguntó conmocionado. Kurama dejó escapar una pequeña risa. Su creador le acababa de decir que era el que creó la luna, y él se preocupa más por el hecho de que tiene 8 hermanos pequeños. Sí, aunque no nos llevamos muy bien, y hace décadas que no los he visto. Naruto, saliendo de su conmoción, asintió. «Eso quiere decir también que Agoromo-sama es realmente tu padre», dijo en un tono como si fuera un hecho. El zorro resopló. «¿Qué creías, que había salido de un huevo al nacer?». Naruto parpadeó confundido y inclinó la cabeza de lado. «No lo sé, Nii-chan, ya que soy más grande y ha pasado un tiempo. ¿De dónde vienen los bebés?».
Kurama se puso rígido, esta no era una conversación que quería tener con su cachorro de momento. Abrió y cerró la boca repetidas veces intentando articular palabra mientras pensaba en alguna forma de escapar de esa situación. Sin saber qué hacer, se giró en dirección a su padre en busca de ayuda. A mí no me mires. Fue todo lo que dijo el monje. Traidor. Fue lo que pensó el zorro en problemas, hasta que miró de nuevo a su cachorro. Lo sabrás cuando seas mayor. Pero. Cuando seas mayor. Gritó el zorro. El pelirrojo hizo un puchero y cruzó sus brazos enfurruñado. No es justo. Kurama suspiró aliviado, esta conversación se la encargaría a Shuri. Yo me lavo las manos en este asunto. Ver cómo su hermano era corrompido poco a poco por la perversidad de los Tengu. Claro, sin problemas. Tener la charla con su hermanito adoptivo. Ni de puta madre. Agoromo tuvo una pequeña sonrisa divertido por la situación. Realmente me recuerdas a Asura, dijo el sabio ganándose de nuevo la atención de los dos hermanos. Aunque tu talento para usar el chakra me recuerda más a Indra, es curioso cómo puedes tener lo mejor de mis dos hijos. Dijo con una sonrisa nostálgica al mirar al pelirrojo. Convencido de que ese vínculo llamado cooperación era la clave para traer la paz, nombré a Asura como el sucesor del ninjutsu y pensé que Indra colaboraría al ser su hermano mayor. Agoromo hizo entonces una mueca triste. Sin embargo, Indra no lo aceptó, convencido de que el poder era la única forma de obtener la paz, se opuso a su hermano pequeño y eso dio inicio a una larga y sangrienta guerra que continuó incluso después de la muerte de ambos hermanos. Los descendientes de mis hijos se pelearon durante siglos, asumiendo los ideales de sus antepasados hasta que al final olvidaron la razón por la que pelearon en primer lugar. Los descendientes de Indra pasaron a ser conocidos como el clan Uchiha, mientras que los descendientes de Asura optaron por llamarse el clan Senju. Naruto se sorprendieron hasta la médula, pero por motivos diferentes. Naruto había estudiado en sus clases sobre los dos clanes, ambos habían fundado Konoha con la ayuda del clan Uzumaki. Los Uchiha eran conocidos por su potente Kekkei Genkai ocular, el Sharingan, un dojutsu que les permitía copiar cualquier jutsu siempre y cuando no sea un Kekkei Genkai, emitir ilusiones solo con sus ojos y generalmente una visión superior. El clan Senju era conocido en su tiempo como el clan de las 1000 habilidades por su dominio variado en todas las ramas shinobi conocidas, lo que les permitía luchar en igualdad de condiciones contra sus rivales Uchiha, a pesar de no tener una línea de sangre, bueno, excepto el Mokuton de Hashirama pero había sido el único bueno, vale, él también lo tenía, pero Naruto era, técnicamente un Senju, ya que era descendiente de dicho hombre ahora que lo pensaba. Bueno, él se consideraba un Uzumaki de todos modos. Kurama ya lo sabía por lo que no había reacción alguna, aunque. El sabio volvió a llamar la atención del niño. A pesar de que los cuerpos de mis hijos habían sido destruidos, sus chakras no desaparecieron, pasando de descendiente en descendiente con el paso del tiempo, convirtiendo a estos en lo que yo llamo transmigrantes. El mejor ejemplo fueron dos personas que Kurama tuvo la desgracia de conocer, Madara Uchiha y Hashirama Senju. Esta vez los dos se sorprendieron. Naruto porque al parecer su bisabuelo había sido el transmigrantes de Asura, y Kurama porque ignoraba por completo que sus hermanastros seguían de cierta forma vivos, y lo peor fue que por culpa de esos dos bastardos sus hermanos y él habían pasado muchas penurias. Al pequeño le entró curiosidad sobre el asunto. Disculpe Agoromo-sama, ¿quiénes son los transmigrantes actuales de sus hijos? Agoromo cerró los ojos. Lo curioso Naruto es que el chakra de mis hijos ha sido heredado esta vez por la misma persona. Dijo sorprendiendo a sus dos invitados. ¿Por quién? El anciano abrió los ojos y con toda seriedad contestó. Por ti, Naruto. Naruto se quedó en silencio demasiado sorprendido para formular palabra, Kurama en cambio no tenía problema en decir lo que pensaba. Es que te has vuelto senil con la edad. ¡No! Me niego a creer que esos dos imbéciles y mi cachorro son la misma persona. Ahora que lo pienso, ¿cómo demonios es que estás vivo? El estallido sorprendió al anciano y al niño. En la mente del zorro Hashirama y Madara no podían ser su pequeño cachorro, y de darse el caso, esto solo podía ser una señal divina de que el mundo se había ido total y irremediablemente al demonio. El anciano miró a su hijo. Tranquilo hijo mío, me temo que estás malinterpretando la situación de Naruto. Él no es la reencarnación de esos hombres o mis hijos, es su transmigrante. Estás confundiéndolo con el principio de la reencarnación. La reencarnación implica que el alma de una persona pasa a otro cuerpo y es fundamentalmente